Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios los bendiga. Quiero compartir hoy con ustedes el texto de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos del desierto y llegó al cerro del Horeb, esto es, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel del Señor se presentó ante él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza, que ardía pero no se consumía, y dijo: voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, la frase, la palabra tan fuerte de Dios: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque la tierra que pisas es sagrada, es tierra de Dios, nos puede llamar la atención. Lo que la orden de Dios quiere decir: deja fuera tus impurezas, deja fuera tus miserias. Entrar a la presencia del Señor requiere de cada uno de nosotros, de nosotras, un proceso de purificación, un proceso de liberarnos a nosotros mismos de las cargas. Cuando el agua ha estado revuelta, poco a poco, si se la deja en reposo, se va poniendo transparente, cristalina, limpia. Las impurezas y el barro se van a reposar en el fondo. Por eso que para la oración, la adoración y el encuentro con el Santo de Dios, tenemos que llevar nuestro corazón, nuestro interior apaciguado, en calma. La primera actitud que nos prepara para la adoración, es sacarnos todo motivo de inquietud, de insatisfacción con nosotros mismos. Es claro que muchas veces no podemos entrar al lugar sagrado sin quitarnos las sandalias. Vienen las cosas que se nos han ido pegando en el camino de la vida. En nuestras sandalias vienen pegados los dolores, los conflictos con nosotros mismos y con los demás, los miedos, las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos. No podemos entrar muchas veces a la presencia de Dios con el corazón revuelto y el ánimo confuso. Hay que poder ver y saber qué estoy llevando yo hoy a este encuentro con el Señor. No puedo seguir llevando el polvo y la tierra de mi propia existencia, porque muchas veces estamos corriendo el riesgo, hermanos, de no poder encontrarnos con el Señor, de quedarnos solo dando vueltas en nuestro propio yo y en nuestros propios conflictos. Quedarme en mis conflictos, en mis historias, en mi propio yo, solamente me trae inquietud, falta de paz, falta de serenidad espiritual. El encuentro con el Señor no puede darse si realmente no procedemos a despojarnos de todo lo que traemos. Por eso que no es raro que muchas veces ni siquiera nos demos cuenta de todo lo que se nos ha ido pegando. Lo sufrimos, lo cargamos, pero no nos damos cuenta, no tenemos conciencia de lo que pasa en nosotros mismos. Qué difícil es poder encontrarse con el Señor si estamos tan cargados de miserias y de falta de paz. Hermano, hermana, si te animas te propongo escribir esto. ¿Qué es lo que me está quitando la paz en mí mismo en este momento? Pero responder esta pregunta sin pensar en los otros, sino pensar en nosotros mismos.
no echar culpa a los demás. Muchas veces buscamos responsables, buscamos lo que se llaman chivos expiatorios de nuestro malestar. Lo más común es que tengamos una imagen pobre o deficiente de lo que valemos, de lo que realmente somos, de nuestro propio valor, de lo que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto podemos y cuánta energía y cuánta gracia ha derramado Dios en una cantidad de cosas en tu vida. ¿Qué estamos haciendo? Acumulando tierra. No podemos ver cosas buenas en nosotros mismos. O por el contrario, hay otras personas que, hay hermanos que las exageramos. Exageramos lo bueno, somos una maravilla. Porque un acto de sinceridad nos haría muchas veces encontrar con esa imagen deficiente, deformada, de lo que el Señor ha puesto en tu propia vida, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo entrar a la presencia del Señor si persiste en mi interior una gran duda sobre lo que Él ha hecho en vos mismo, en tu vida? ¿Cómo ver un amor infinito y dulce que me llama a la comunión con Él si estoy dudando de mí mismo? Por eso quiero proponerte una serie de imágenes bíblicas para encontrarnos hoy con esta tierra pegada en las sandalias de la vida. Te advierto una cosa, identificarlas es el primer paso para comenzar a sacudirse, a dejar a las sandalias afuera. La primera imagen que quiero usar hoy es la de Zaqueo, que está en Lucas 19, 1 al 10. Y le pondríamos por nombre el bajito. La historia de Zaqueo es la típica historia del sentimiento de inferioridad y del intento por compensar, o sea, por tratar de no sentirme inferior. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y nos dice Lucas que era bajito, era peticito, como dicen los mexicanos, dicen chaparrito. Es seguramente la imagen de una persona que se siente pequeña, chiquita, y por este motivo quiere hacerse grande. Zaqueo intenta compensar sus sentimientos de inferioridad ganando la mayor cantidad de dinero, de plata posible. Él cree que si llega a ser un hombre rico, todos lo van a respetar, lo van a apreciar. ¿Qué pasa? Las personas religiosas no quieren saber nada con él, lo consideran un pecador. Muchos quieren compensar esos sentimientos de desvalorización, inferioridad, siendo los primeros, ocupando el primer lugar. Uno quiere llegar a ser alguien entre los demás y uno empieza a exagerar cuando cuenta sus propias capacidades, sus propias experiencias. Cuanto más estamos resaltando nuestras capacidades, más se nos rechaza. Eso es habitual. Nadie quiere una persona agrandada. Nosotros reaccionamos cuando alguien en una comunidad es lo que llamamos un fanfarrón. Miremos a Jesús. Jesús cura en Zaqueo ese sentimiento de valer poco con solo mirarlo y con invitarse a comer él mismo a su casa. Jesús no lo condena, no le hace reproches. Esta experiencia de ser aceptados incondicionalmente nos sana y nos transforma, nos pone en relación y comunión con los demás. En la medida en que nos compenetramos con los demás para compartir nuestra propia vida, empieza a mejorar mi valoración, mi capacidad, mi autoestima. En la convivencia lograda, aprendo a descubrirme y a experimentarme a mí mismo como alguien valioso. Y sobre todo, como dice alguna frase, que Dios no hace basura. Por eso que una pregunta que te dejo acá es, ¿no estaré compitiendo con los otros para mejorar mi autoimagen personal? ¿No será esto la causa de muchas de mis tristezas y peleas? La segunda imagen que te quiero ofrecer hoy para reflexionar es Marcos
capítulo 2, versículos del 1 al 12, y es el paralítico. Cuando Jesús mira al hombre, se da cuenta que la parálisis no es solo externa, como les he dicho en alguna otra predicación, en la predicación de sanidad interior, anímate a sanar, o sanidad interior, sino que está determinada por una actitud interior. Por eso lo que primero hace es perdonar al paralítico sus pecados. Tiene que cambiar su actitud interior antes de ponerse de pie. Hay hermanos, hay hermanas que se sienten desvalorizados y están paralizados en su vida, aunque caminen con sus dos pies como Dios manda. Se sienten bloqueados por el miedo y la vergüenza, no se animan a tomar responsabilidades. A veces te encontrás con hermanos o hermanas que ni siquiera quieren leer una lectura en la misa, no se sienten capaces de nada por sí mismas, no quieren expresar una opinión, le preguntas algo y queda en silencio. Tienen miedo, hermanas y hermanos, que los demás se rían de ellos. La vida pasa y no se animan a ser ellos mismos, a ser quienes son en realidad. Y se sienten porque constantemente están mirando a los demás. Miran constantemente a los demás para ver cómo piensan de ellos y con frecuencia creen que los demás tienen una mala opinión o se ríen de él o hablan mal de él. Es casi como sentirse perseguido, casi como sentirse mirado todo el tiempo, observado todo el tiempo. Es más, yo he conocido hermanos que sienten que todo lo que escuchan está dicho con mala intención, como una crítica. ¿Jesús qué hace? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Cura al paralítico con una orden: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo mismo hace con nosotros. No nos deja escapatoria, no nos deja entrar a revolver nuestras ideas. Ya no podemos inventarnos pretextos. Hay que tomar la camilla como señal de la enfermedad que se ha padecido y ponerse a caminar llevándola bajo el brazo. Jesús nos pide que aceptemos nuestras inhibiciones y las llevemos bajo el brazo. La camilla que llevamos bajo el brazo nos recuerda a nosotros y a los demás que seguimos estando inseguros y teniendo inhibiciones, pero no por eso permitimos y dejamos que nos ate una camilla. La tercera imagen que te quiero hacer reflexionar está tomada de Juan 5, del 1 al 9, que es el paralítico que está al lado de la piscina. Y lo tendremos que llamar el que hace comparaciones. El enfermo piensa que la causa de su enfermedad es que siempre llega tarde. Los demás tienen a alguien que los meta en el agua, porque cuando el agua se movía y comenzaba a burbujear, el que primero entraba se sanaba. Medio supersticioso, por no decir del todo. Este hombre siente que todos le ganan, todos se le adelantan, porque tienen quien los ayude, quien los introduzca en el estante cuando el agua comienza a burbujear. El hacer comparaciones, el compararnos, es muchas veces una expresión de un sentimiento de poco valor. El que se compara constantemente con otros no sabe sentirse a sí mismo, no sabe valorarse a sí mismo. Y de hecho, fíjense una cosa, cuando uno no puede ser uno mismo, trata de ser otro. Y dicen los psicólogos que tenemos la energía infinita, pero para ser solo nosotros mismos y no otros. Muchas veces, cuando estamos así, se ven solo en comparación con los otros, te ves solo en comparación. Lo que tienen son lo que le dan o le hablan a los otros. Y lo peor es que siempre se sale mal de este asunto, porque siempre hay personas que son más rápidas, que son más inteligentes, que son más populares que yo. Jesús toma otra actitud, cura al enfermo mirándolo sin dejarlo comparar. Primero lo mira, con eso le levanta el ánimo y le pregunta: ¿querés curarte? Con eso lo confronta con él mismo, con la propia voluntad.
En vez de andar comparándose con los demás, tiene que decidir qué quiere hacer con su propia vida. Si asume su propia responsabilidad ante sí mismo y ante el Señor, va a cambiar su vida. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es así. Es una orden. Ya podés caminar. Ya está todo bien. La actitud de Jesús es no permitirnos dar vueltas sobre nosotros mismos, en nosotros mismos. El tercer texto la tercera imagen que quiero compartir, está tomada de Mateo 25, 14, 30. Que tendríamos que llamar el miedoso o la miedosa. ¿Por qué no? Es la parábola donde el Señor se va de viaje y le deja a cada servidor unas monedas. Nos interesa ver el tercer servidor. El tercer servidor tiene la sensación de que todo va a salir mal. De que si algo puede salir mal, va a salir peor. Le falta el sentido del valor. El miedo y la angustia son el signo. Por eso se disculpa ante su Señor por haber enterrado el talento. El miedo es la razón de que el servidor entierre su talento. Tiene miedo a que le falte algo, tiene miedo a rendir cuentas. Por miedo quiere asegurarse, quiere evitar un error, un fallo. Y este miedo, esta misma angustia, lo impulsan a controlarse y a querer controlar todo en la vida. Cuando uno quiere controlarlo todo, pierde el control. Cuando uno quiere tener todo absolutamente bajo control, termina perdiendo el control de todo. Y en la vida, por eso es una ley. El que quiere controlarlo todo y que quiere tener todo justo en su lugar, pierde el control sobre su propia vida. Una vida vivida en angustia se convierte en un llorar y en un rechinar de dientes. Jesús quiere mostrarnos que una persona que tenga esta imagen de Dios no tiene ninguna oportunidad, porque incluso se le quitará aquello que tiene. Jesús quiere describir que la consecuencia del miedo y de la angustia, para invitarnos a recuperar, a ir por el camino de la confianza en Dios y la confianza en nosotros mismos y en los hermanos. Y es aventurarnos a poner en juego cada bendición, cada don que hemos recibido. La tercera imagen es la mujer encorvada que está en Lucas 13, 10, 17. Se trata de una mujer que lleva 18 años enferma, no se puede enderezar. Se siente incapaz de andar derecha, de andar erguida en la vida. No puede manifestar su propia dignidad de hija de Dios y de cristiana. Está abrumada, está con peso, se siente agobiada por el peso de la vida. Tal vez en la espalda de esta mujer han cargado muchos pesos de familia, de responsabilidades, y ella no ha podido hacer nada. Ha cargado en la espalda una mochila de sentimientos no admitidos, y eso la ha doblado. Y hay una constante: Jesús siempre mira, pero no para juzgar, sino nos mira con amor, devolviéndonos la identidad, devolviéndonos la confianza. Jesús, con solo mirarla, endereza a la mujer, la hace venir. Y Jesús ve en ella todo lo que hay de bueno, de gracia, de dones, de regalos, todo lo positivo que hay en ella. Le impone las manos. Y este gesto de imponer las manos es para que la mujer entre en contacto con todo lo que de Dios y de bueno hay en ella. Tocada por el amor de Jesús, se endereza inmediatamente y alaba a Dios.
Nosotros cuando no nos aceptamos y no aceptamos nuestros sentimientos, estamos encorvados, doblados. Cuando realmente comenzamos a tocar la realidad desde el amor de Jesús, nos enderezamos. ¿Cuántas veces las cosas y las realidades de mi vida comienzan a ser una mochila imposible de llevar? Y junto con esto suele vivir un sentimiento de indignidad. No puedo levantar la cabeza porque me siguen mis propias miserias, mis propios sentimientos de desvalorización. Es Jesús el que cuando nos mira y nos toca, se ha sentido, se ha permitido experimentar el toque del Señor, el toque del Maestro, te libera de todas esas mochilas, de todo lo que te han cargado o te has cargado a vos mismo o a vos mismo. La tercera imagen es el que se ha acomodado. Está en Marcos 3, 1, 6. Es la curación del hombre de la mano paralizada. Marcos 3, 1, 6. En la curación del hombre con la mano paralizada, encontramos a la persona, al hermano, a la hermana, que se acomodó. Cuando uno se acomoda no tiene ganas de salir de ahí. Ya no se anima a tocar nada. Tocar con las manos es expresar nuestros sentimientos más delicados, más profundos, más tiernos con los demás. Hacemos lo más creativo de nosotros con nuestras manos. El hombre de esta historia ya no quiere ningún riesgo. Se acomodó, estoy bien, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Es la típica persona que no se animaría a expresar su opinión. Que mira qué opina, muchas veces en una reunión te encontrás. Que escucha a ver qué opinan los demás y después opina él. En el fondo quiere dejar contentos a todos. Y esto habla de valorar poco la mirada y la opinión que uno puede tener. O el aporte que vos, hermano, vos, hermana, podés hacer a los demás desde tus ideas y desde lo que el Señor a través del Espíritu Santo pone en tu corazón. La razón es que yo me valoro a mí mismo solo en tanto y en cuanto la aprobación y el interés que recibo de los demás, o sea, dependo de eso. Y puede pasar que de niño nunca hayamos experimentado y que solo somos buenos en la medida en que me acomodo a todos los que demás piensan. Digo, ¿cuántas veces fuera de la comunidad y de la iglesia nos pasa lo mismo? Nos acomodamos a los pensamientos de los demás. Hablando así medio brutamente, es como si desarrolláramos estrategias para sobrevivir. Y lo peor es que se trata solo de eso, sobrevivir y no vivir. Como dice el Señor, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y a veces nos quedamos con una vida que les diría un sobrevivir casi en minúsculas. Hay un miedo constante en hermanos, en hermanas, a ser rechazados, a lo que los demás van a hablar, o que se puedan burlar de ellos o reír de ellos. Puesto que no se aceptan a sí mismas, creen que los otros tampoco van a sobrevivir. Al mismo tiempo, el deseo más profundo es ser aceptado. Los fariseos en esa curación, en esa imagen, miran a Jesús y quieren saber si va a curar en sábado, quebrantando así un mandamiento. Y fíjense que Jesús, de alguna manera, le da un ejemplo. ¿Por qué? Porque él no se acomoda. Hace lo que es recto. Defiende su actitud y hace lo que es la voluntad de Dios. La sanidad, la vida, para que ese hombre que tiene la mano paralizada pueda comenzar a construir. Y el Evangelio termina diciendo que Jesús se entristece por la dureza de sus corazones, pero al mismo tiempo deja que todos se acerquen
a Él. Y la última imagen que quiero ofrecerte está tomada del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y lo podríamos llamar el arrogante, el creído, el agrandado. Detrás de la persona que es arrogante, fanfarrón, creído, siempre se esconde un sentimiento de valer poco. Hay un refrán que dice, yo lo escuché mucho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, mientras más uno presume de algo, seguramente no está. Uno se siente mejor que los demás. ¿Y qué hace? Y valorizás a los otros para ponernos, cada uno de nosotros, por encima de los demás, para valorarnos a nosotros mismos. Y en realidad, estamos ciegos. ¿Ciegos a qué? A nuestra propia realidad. No vemos nuestros puntos ciegos. Nos creemos a nosotros mismos libres, perfectos. Toda la escritura, toda la Biblia describe esta imagen de personas como ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque no es que nos falte la vista, Dios no nos la guarde, pero el ciego no quiere mirar de frente su propia realidad, porque le resulta desagradable que está ciego de esta manera, porque no está de acuerdo con su propia dignidad y así cierra los ojos frente a su propia realidad. Jesús cura al ciego de nacimiento, aquel que desde que nació tiene los ojos cerrados a su propia realidad. ¿Y cómo lo hace? Escupiendo en el suelo, hace barro con su saliva y lo pone en los ojos del ciego. Y lo cura por medio de la humildad. Fíjense que la palabra humildad viene del latín de la palabra humus. Humus en latín quiere decir tierra. Jesús no nos obliga a oír nuestra propia realidad, sino que de a poco nos frota con nuestro propio barro para abrirnos la mirada. Y para entrar en esto, en esta sanación de la ceguera espiritual, hace falta entrar en la humildad y en el sentido del humor. Y el sentido del humor es muy sano, porque el día que uno se puede reír de uno mismo y se puede reír de los demás, refleja una gran libertad y una gran aceptación. Es más o menos como decir, yo sé que soy un zapallo y que vos también soy un zapallo, pero somos dos zapallos y podemos caminar juntos. Jesús hace que el ciego se reconcilie con su condición humana. Hermano, hermana, Dios quiera que estas imágenes tomadas de los textos del Evangelio, el cual te los van a repetir, te los van a poner en la edición del video, te los van a poner ahí. Te invito a que tomes aquel en que te sientes y que vuelvas a recorrer ese Evangelio, pero no solo pensando y diciendo, mira lo que hizo Jesús, sino que lo pongas en primera persona. ¿Qué significa eso? Que sos la mujer doblada, sos el que se ha acomodado, sos el arrogante, el que sea. Lo leas en primera persona, que en lugar había una mujer, pone tu nombre. Y pone tu nombre, Carlos, Juana, Francisco, María, pone tu nombre. En cada texto bíblico pone tu nombre. Y anda imaginándote, esto no es mío, esto es de San Ignacio de Loyola, que lo manda a hacer en los ejercicios espirituales, es una forma de oración. Imaginarte todo el texto, cerrar los ojos, imagínate el ambiente, imagínate todo lo que hay alrededor de Jesús, la gente, y ponete vos en el lugar del personaje que elijas y ora con eso. Deja que sea el mismo Jesús el que te hable. Hermanos, hermanas,
Los abrazo de corazón. Dios los bendiga.